Muy buenos días a todos. Soy la doctora Gala Valero, dermatóloga. Acabé mi especialidad en el año 98 en el Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona y desde entonces me he dedicado a la dermatología tanto dentro de la sanidad pública como en la sanidad privada. Vamos a hablar sobre mitos y realidades sobre cuidados del cabello. Perdón, es que no pasaba la diapo. ¿A quién se consulta? El tema del cabello es un motivo de consulta muy frecuente dentro de la consulta del dermatólogo. Aproximadamente un 15% de las consultas son sobre este tema. A menudo los pacientes vienen de consultar en diferentes sitios. Cuando hay una patología real, los pacientes tienen muy claro que a quien tienen que acudir es al dermatólogo. Cuando quieren consejos sobre cuidados, sobre el cabello, sobre prevenir caídas, a veces van al farmacéutico, que es quien los orienta sobre el tratamiento, o al médico de medicina general. Cuando quieren consultar sobre peinados, permanentes o tintes, normalmente acuden directamente al peluquero. Atención aquí con el intrusismo profesional. ¿Cuál es la estructura del folículo piloso? El folículo piloso está formado por una vaina filamentosa de alfa-aminoproteínas unidas entre sí por puentes de azufre, formando lo que denominamos la queratina. Es un anejo epidérmico, significa que está formado por invaginaciones de la epidermis hacia la dermis o bien la hipodérmica. Está formado por tres partes: el infundíbulo, que va desde la superficie de la piel hasta el conducto de la glándula sebácea; el istmo, que va del conducto sebáceo hasta el músculo erector; y el segmento inferior, que está formado por el bulbo. Decimos que la unidad pilar la forma el folículo piloso, el músculo erector del pelo, la glándula sebácea y la glándula apocrina. ¿Cuál es el ciclo del cabello? El ciclo del cabello consta de tres partes: la fase anágena, donde hay un crecimiento activo con producción de fibra; la fase catágena o de involución, donde hay una contracción de esa papila dérmica y se produce un desprendimiento del cabello desde la matriz; y la fase telógena o fase de reposo. Atención, una cosa que quería remarcar es que un pelo caído nunca es un pelo perdido. La duración de las fases de este cabello es variable y va a depender de la zona y va a determinar la longitud final de ese cabello. En el cuero cabelludo, aproximadamente entre un 80 y un 90% de los cabellos están en fase anágena. Esta fase suele durar entre 3 y 4 años. El resto del cabello está en fase catágena, con una duración aproximada entre 2 y 4 semanas, o la fase telógena entre 2 y 4 meses. Después de esta fase, el pelo cae y se inicia de nuevo otro ciclo. En el resto de zonas, por ejemplo las pestañas, las cejas, esa fase proliferativa es más corta y la fase de reposo más larga. Por eso digo que viene a determinar la longitud final del cabello distinto entre una zona y otra. ¿Qué cantidad de cabello tenemos? Pues aproximadamente tenemos unos 5 millones de folículos pilosebáceos, de los cuales entre 100.000 y 150.000 se encuentran en el cuero cabelludo. El 90% en fase anágena, el 1% en fase catágena y el 9% aproximadamente en fase telógena. Aproximadamente el cabello crece unos 0,3 milímetros al día, y esto que equivale más o menos 1 centímetro al mes. Este crecimiento del cabello está regulado por la acción hormonal, básicamente los andrógenos. Se considera una caída normal de cabello unos 100 cabellos al día. ¿Qué es la alopecia? Esto es un concepto a veces erróneo. La gente piensa que la alopecia es que el cabello caiga más de lo normal, y no es cierto, es tener menos cabello de lo normal. Hay situaciones, por ejemplo los cambios estacionales, en que nos puede caer más cabello, pero esto no se considera una verdadera alopecia. Hay básicamente dos grandes tipos de alopecia. Según los dermatólogos, los clasificamos en las alopecias cicatriciales, donde hay una malformación o una lesión y destrucción de esos folículos pilosos. Esta situación es irreversible, no hay producción de cabello nuevo. En estas circunstancias, los dermatólogos siempre vamos a hacer una biopsia. El otro gran grupo son las alopecias no cicatriciales, esas son las más frecuentes, y lo que se produce aquí es un estado atelógeno de muchos folículos a la vez. Estas alopecias son reversibles.
Vamos a hablar de forma un poco escueta de las alopecias cicatriciales, que como he comentado hay una destrucción de las zonas de regeneración de ese folículo piloso, ya sea en la protuberancia vulvar o en la papila dérmica del bulbo. Representan únicamente un 7,3% de las consultas de la alopecia. Este tipo de alopecia es más frecuente en la mujer que en el hombre. Pueden ser congénitas por déficit de desarrollo o trastornos hereditarios como la aplasia cutis, el nevus epidérmico o el nevus sebáceo, o adquiridas, infecciones ya sean fúngicas, bacterianas, causas traumáticas, la radioterapia, quimioterapia, otras enfermedades como el líquen plano o el lupus. Las causas quizá más frecuentes de este tipo de alopecia son el lupus eritematoso discoide crónico, y aquí sí que, como he comentado, estamos obligados siempre a realizar una biopsia para esclarecer el diagnóstico. Hablaremos de forma quizá más intensiva sobre las alopecias no cicatriciales. La más importante y la más relevante es la alopecia androgenética, denominada androgénica porque viene determinada por los andrógenos y la genética. La herencia es poligénica y multifactorial. En el hombre no implica que exista un exceso de andrógenos, pero a veces en la mujer sí. Se produce en este tipo de alopecia un aumento en la secreción sebácea, y esto va a provocar que numerosos folículos terminales se transformen en folículos vellosos atróficos con una miniaturización de ese pelo del cuero cabelludo. Aproximadamente afecta a un 50% de los hombres a partir de los 50 años. En el hombre la localización es un poco diferente que en la mujer, sobre todo se localiza en la zona frontal o el vértex. En cambio en la mujer es una caída de cabello mucho más difusa. Una paradoja, encontramos que los andrógenos provocan una inducción de folículos vellosos en terminales en el pelo sexual secundario y en cambio una alopecia a nivel del cuero cabelludo. ¿Cuál es el tratamiento de la alopecia androgénica? Tenemos que decir que solo un 6% de los pacientes que la padecen se trata. El tratamiento puede ser un tratamiento inespecífico, básicamente a base de minoxidil, con concentraciones que oscilan entre el 2 y el 5%. Preparados comerciales tenemos varios, el Dinaxil, concentración del 2%, el Dinax 5 del 5%. Lo que provoca esta molécula es que es un promotor del crecimiento del cabello, ya que activa la prostaglandina sintetasa 1 que se encuentra en la papila dérmica. Esto va a estimular el crecimiento del cabello, prolongando el periodo de crecimiento y deteniendo la caída. Con este tratamiento se produce un recrecimiento en aproximadamente un 30% de los pacientes y mantiene una muy buena red vascular a nivel de la papila dérmica. Otros tratamientos ya específicos son tratamientos hormonales, el acetato de ciproterona, que es un antiandrógeno. Atención con esta molécula porque es feminizante, solo lo podemos dar en mujeres entre los días 1 y 10 del ciclo, asociados a estrógenos. Es teratogénico, es decir, produce graves malformaciones fetales con riesgo de trombosis venosa profunda. Otros tratamientos, la espironolactona, la flutamida, el finasteride, etc. ¿Cuánto tiene que durar el tratamiento de la alopecia androgénica? Pues el tiempo que el paciente desee. Es habitual tener un paciente de 20 años en la consulta muy preocupado por este tema y a veces te pregunta, bueno, ¿lo tendré que hacer de por vida? Yo siempre les comento pues que a lo mejor con 40 años su pareja pues le dirá que le da igual que le caiga el cabello y el paciente lo dejará. Es decir, no hay que tratar a quien no quiere. Solo un tercio de los hombres con alopecia creen que la calvicie los hace menos atractivos. En la mujer es más problemático. La mayoría consultan. Aparte de la alopecia androgénica, otros tipos de alopecias no cicatriciales, tenemos algunos síndromes hereditarios, como el síndrome del anágeno suelto. Este síndrome se manifiesta en la primera infancia, niñas pequeñas, sobre todo entre 1 y 5 años. Hay una displasia pilosa, el tallo del cabello no se adhiere con mucha fuerza y ese cabello cae. Hay que evitar traumatismos y dar tratamientos con complejos vitamínicos, básicamente con cistina y biotina. La alopecia areata es otro tipo de alopecia no cicatricial, muy frecuente, representa un 2% de las consultas, un 60% se inicia antes de los 20 años y la causa puede ser autoinmune o por estrés. Tenemos diversos grados de severidad, en parches,
alopecia total, cuando afecta todo el cuero cabelludo, o alopecia universal, cuando afecta el vello de todo el cuerpo. Los pelos son pelos en signos de exclamación, que decimos, y el tratamiento únicamente con corticoides o una inducción de una dermatitis irritativa o el minoxidil. Otro tipo de alopecia no cicatricial, tenemos el efluvio telógeno. El paciente nota que en una época determinada de la vida el cabello cae mucho más de lo habitual, porque un número desproporcionado de folículos entran en fase telógena a la vez. Si la causa que lo ha originado, que puede ser estrés, posparto, cesa, este cabello aproximadamente entre unos 3, 6, incluso hasta 12 meses volverá a crecer de forma normal. Algunos estados deficitarios, nutricionales, metabólicos, por déficit de zinc o de hierro, enfermedades endocrinas como enfermedades del tiroides, enfermedades debilitantes, el HIV, neoplasias, algunos fármacos, betabloqueantes, anticoagulantes, enfermedades infecciosas como la sífilis, la alopecia por tracción, pacientes de raza negra que se hacen moños, rastas, puede haber una fractura de tallo y ese cabello que cae. Normalmente, si la causa cesa, entre 1 y 4 meses ese cabello va a volver a salir. ¿Qué tenemos que hacer ante un paciente que nos viene en la consulta porque el pelo cae? Hacemos lo que llamamos la prueba de tracción, que es coger un mechón de pelo, aproximadamente entre 50 y 100 cabellos, y tirar. Lo habitual es que caigan entre 0 y 5 cabellos. Si caen más, estamos hablando de una verdadera alopecia. Lo ideal es no haber lavado ese cabello antes de la exploración, por lo menos los 2 días antes de acudir a la consulta. En los hombres el abordaje es un poco distinto a la mujer. En los hombres siempre preguntamos por antecedentes familiares, tratamiento siempre minoxidil a concentraciones altas del 5% o finasteride vía oral. En las mujeres es distinto, normalmente pedimos siempre una analítica porque es causa habitual que haya un déficit de hierro o de vitaminas. En esos casos recomendamos siempre un complejo vitamínico, el Pill Food Complex, Keravit cápsulas, lociones anticaída y champús anticaída. Si damos minoxidil en la mujer, intentamos siempre empezar con concentraciones bajas, del 2%. Vamos a hablar sobre mitos, sobre el tratamiento de la alopecia. Es una creencia falsa en que hay pacientes que te comentan que tienen miedo de hacer un tratamiento para la alopecia porque les va a salir cabello en otras zonas del cuerpo. Esto es falso. Únicamente el minoxidil a concentraciones altas del 5% puede provocarlo. Por eso comentaba que en la mujer aconsejamos tratamientos siempre con concentraciones bajas de minoxidil. Cortar el pelo hace que el pelo crezca más fuerte. Es falso. Lo que pasa es que si el pelo está corto, se ve menos que cae. ¿Existe relación sobre pelo graso y caída? Relativamente cierto. Aquí lo que hay de cierto es que los andrógenos aumentan la secreción sebácea y por tanto la grasa es un síntoma más dentro de la causa de la alopecia androgénica. ¿Existe relación entre caspa y caída? Cierto, hasta cierto punto, como en la dermatitis seborreica o en la psoriasis, cuando estamos en brote, ese cabello puede caer más de la cuenta. ¿Usar tintes, lacas, gominas es malo para el pelo? Falso. Los tintes, si no hay un problema específico de alergia, no son ningún problema. Las gominas, al contrario, pueden representar incluso un papel protector, pero cuidado cuando desenredamos ese cabello, que no provocamos un traumatismo fuerte que provoque la caída. Lavar el pelo a diario es malo. Esto es una creencia y no es cierta. Hay que lavarlo cuando está sucio, sí que aconsejamos, si es un pelo frágil, pues utilizar un champú neutro. Cuidado con el secador. Aquí sí que hay que hacer una especial insistencia en que el secador lo que hace es resecar y quemar el pelo, con lo cual aconsejamos siempre que se mantenga lejos de la matriz. El cloro de la piscina. A veces te preguntan si puede hacer caer más el cabello, si es malo. No es malo, pero en el cabello rubio sí que le puede dar un tinte discretamente verdoso. Aconsejamos siempre después de la piscina lavar ese pelo. Sobre si es necesario el uso de champús o lociones anticaída. Las lociones anticaída, depende del principio activo que aporten, pues nos pueden funcionar muy bien, y el champú simplemente es un complemento al tratamiento, ya que mejoran el aspecto y favorecen la absorción de esos principios activos de las lociones.
Sobre si es malo usar cascos o gorros, no hay problema, en principio. También hay un dicho que dice que los calvos son más viriles porque tienen más hormonas. Eso no es verdad, ¿eh? Tienen las mismas hormonas, lo que pasa que pueden ser quizá más sensibles a sus propias hormonas. ¿A quién acudir? Aquí lo que comentaba al principio, el paciente tiene muy claro que si hay una patología se va al dermatólogo, pero a veces el peluquero es un poquitín atrevido en el tema, ¿no? Y se atreven a dar consejos y tratamientos incluso cuando lo que hay realmente es una patología. Deben ir al especialista. ¿Cuándo hay que recomendar un complejo vitamínico? Evidentemente, en la consulta del médico, ante un paciente angustiado, hay que dar siempre un complejo vitamínico, aunque sea para que funcione como placebo. El paciente lo agradecerá y ese pelo seguramente nacerá con más fuerza. En el efluvio telógeno, aparte de pedir la analítica y buscar las posibles causas, hay que tratar con complejos vitamínicos. En la calvicie, normalmente como complemento al tratamiento habitual, y especialmente en pacientes que están realizando una dieta hipoproteica, hipocalórica, episodios de ejercicio intenso o estados carenciales. ¿Qué debe tener un complejo vitamínico? Básicamente la cistina, la biotina, el hierro, el zinc. La ventaja de los complejos vitamínicos sobre el resto de tratamientos para la caída del cabello es que son tratamientos inocuos sin ningún tipo de efecto secundario. Hablábamos del minoxidil. El minoxidil es un tratamiento eficaz, pero puede tener sus problemas. Puede causar hipotensión, está contraindicado en pacientes cardiópatas y en concentraciones altas del 5% pueden hacer salir vello en otras zonas, sobre todo en la mujer. El finasteride, también con sus efectos secundarios, puede provocar impotencia y disminución de la libido, y por tanto aquí tenemos que hablar siempre de la ventaja de los complejos vitamínicos, ya que están exentos de efectos secundarios. Acerca del Pill Food Complex me gustaría remarcar que se hizo un estudio de eficacia para valorar realmente la mejoría de los pacientes con una caída de cabello. Se cogieron 27 voluntarios sanos con edades comprendidas entre los 18 y los 60 años. Había 5 varones, 22 mujeres, y en esos pacientes se les dieron 2 cápsulas de Pill Food cada día durante un periodo de 6 meses. El tricograma mostró un aumento de los cabellos en fase anágena de un 17%, con una disminución de cabellos en fase telógena un 34%. El aumento de densidad capilar fue del 27%. Aproximadamente el 81% de los pacientes mostraron una real disminución de la caída de cabello, un 67% a la vez vio una mejoría de las uñas, y los resultados al final del estudio mostraron una satisfacción aplastante. Más del 85% de pacientes estaban contentos con el tratamiento, con ausencia de efectos secundarios. Eso es todo. Muchas gracias.